muy buenas tardes. Shalom a todos ustedes. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Soy terapeuta nutricional y para mí es un placer a todos los que me están viendo en este video de poderles compartir una información muy valiosa referente a la salud y nutrición. Esta información que les voy a comentar trataré de ser breve, pero lo más posible lo van a captar ustedes en la medida de lo que yo voy a explicar. Ya que me he presentado, les comento también que su servidor es una persona que se esfuerza en el cumplimiento de las 7 leyes universales, una persona que está caminando en el sendero de la Torá y que busca ser un justo en las naciones, incluso tener la bendición del Boreolam de poder ser aprobado por él a través del cumplimiento de las mitzvot. Ese es el enfoque de su servidor y para ello esta información que les quiero proporcionar tiene mucho que ver con la parte nutricional, pero también tiene mucho que ver con la parte de las leyes alimenticias, lo que es el kasherut. De acuerdo a la halajá, lo que vamos a aprender el día de hoy, creo yo, nos va a funcionar como una alternativa una alternativa muy importante y especial para nuestra sana alimentación e incluso la parte del cumplimiento del halajá en el kasherut. Para ello me voy a apoyar de un pequeño libro que tengo aquí, un tratado, que se llama Kasherut, Dieta para el Alma, escrito por el Rabí David Tabachnik. Si no lo conocen, el rabino David Tabachnik escogió poder proclamar esta parte de información hacia todas las comunidades judías. Él en su momento era rabino de la Keilah Ashkenazí Nidhei Israel de México. Estoy hablando de los años 90 aproximadamente. Para eso, él pudo publicar este libro llamado Kasherut, una dieta para el alma, introducción a las leyes dietéticas del judaísmo y guía para su observancia. Este libro fue publicado a través de un manuscrito del libro llamado Arbat Urim, del Rabí Yaakov Ben Asher, Mantová, de 1436. Esta publicación fue hecha, como repito, aproximadamente en el año 1989-1990. Tal vez es una publicación un tanto pasada, pero esta información sé que valdrá la pena porque para los estudiosos de la actualidad, esta es una base muy fundamental. Este libro, avalado también por el Rabí Meir Antevi, del Gran Rabinato Megen David en México DF. También, juntamente con el Rabí Eitan Eckstein, Templo Bet Ishak de Polanco. El rabino Abraham Palti, jefe espiritual de la comunidad sefaradí AC en México. Y el Rabí Yehoshua Salvador Gilú, rabino de la Sociedad Alianza Monte Sinai. Estas informaciones creo yo que les van a servir mucho para el conocimiento de la Torá a través de la halajá en la forma de cómo comer. Lo que vamos a aprender más que nada es qué es lo que estamos comiendo día a día. Mi enfoque es poderles mostrar la parte nutricional, pero también la parte de lo que es el kasherut. Cómo llevar salud y nutrición al mismo tiempo de llevar las leyes alimenticias según lo marca la Torá. Muchas veces nos preocupamos por el cumplimiento de la Torá y eso es perfectamente bueno. Sin embargo, muchas veces también dejamos a un lado la parte nutricional. Y creo yo que si hablamos de los Bené Israel, del pueblo de Israel, si hablamos de las comunidades judías, las comunidades noajidas, etc., podemos hablar de que todos pueden llegar a una unicidad en la parte del kasherut. No soy un todólogo, no soy un sabelotodo, pero procuro siempre estar a la altura de quien tengo al frente. Entonces, esta información que les voy a mencionar es completamente importante. Voy a leer un extracto de uno de los capítulos que tiene aquí este libro, importantes para lo que estamos hablando. En este libro, que ya les mencioné, en el capítulo 27, se llama Hechsher Keilim. Y les voy a leer un extracto de todo este capítulo. Dice así: en diversas oportunidades, según el rabino lo está escribiendo,
En diversas oportunidades se han dirigido a mí personas que no eran observantes del kasherut, que en un determinado momento decidieron comenzar a guardar las prescripciones alimenticias del judaísmo. La pregunta generalmente formulada es: ¿qué se debe de hacer con aquellos utensilios de cocina, trastes y vajillas que fueron utilizados con comidas no kasher? Esa era la pregunta que le hacían al rabí. La respuesta, él contestaba, la respuesta a esta cuestión vale también para aquellos que, si bien guardan las normas del kasherut, en alguna oportunidad... Pueden ustedes por este corte de video, fallas técnicas, fallas de la cámara, pero continuamos. Nos quedamos en la respuesta que el rabino hacía a esta pregunta. Repito, la pregunta es, la pregunta generalmente que hace alguien que va a entrar al judaísmo o que vive el judaísmo, que va a entrar al judaísmo, ¿qué se debe hacer con aquellos utensilios de cocina, trastes y vajillas que fueron utilizados con comidas no kasher? La respuesta a esta cuestión vale también para aquellos que, si bien guardan las normas del kasherut, en alguna oportunidad se registró algún error en la utilización de los productos permitidos, como por ejemplo la utilización de utensilios lácteos en alguna comida de carne. La regla general dice que voló kaj poltó. De esta sentencia se infiere que así como el utensilio absorbió el producto, así lo habrá de evacuar. Esto significa que si el alimento prohibido se absorbió asado o horneado sobre el fuego, deberá evacuarse a través del fuego, que habrá de quemar todo lo eventualmente prohibido. Y si fue absorbido, se evacuará del mismo modo. Podemos entonces definir que Hechsher Keilim es la limpieza de trastes, utensilios y vajillas que no son kasher, pero que a través de un proceso especial podrán servir para ser utilizados como kasher. Asimismo, esta expresión hace referencia al mismo método que se utiliza en algunos casos para que utensilios de cocina que son hametz puedan ser kasher le Pesach. Hay tres tipos de ashara: agalá, libún y sheria. En este momento solo hablaré de la agalá, un poquito de sheria, pero agalá. Agalá significa expulsar algo que contiene hacia afuera. El concepto es que el agua, hirviendo en su mayor grado, habrá de provocar la expulsión del elemento prohibido que se absorbió en el utensilio. Esta forma se aprende del mandamiento de la Torá que dice: toda cosa que aguante el fuego la haréis pasar por el fuego y así quedará pura, según Bamidbar 31. O sea, en el mismo tipo de fuego y con el mismo grado de calor. ¿Cuál es el proceso a seguir? Todos aquellos utensilios que deben pasar por la agalá no podrán ser utilizados en las 24 horas anteriores al proceso, según el Orach Chaim 452. Estos elementos serán limpiados profundamente en todas sus partes, y si no es posible llegar a las partes interiores, no será posible efectuar la agalá. Por ello, no se acostumbra a hacer kasher un cuchillo cuyo mango es de madera, o aquellas ollas cuyas manecillas no están debidamente ajustadas y en sus bordes se han acumulado restos de alimentos y grasas. Se llena una olla de agua y se le hierve sobre el fuego hasta que su cocción provoque burbujas. Se toman los utensilios y se les sumerge en la olla. Se toma preferentemente una varilla de acero que fue puesta sobre el fuego, y esta ya al rojo se la introduce en la olla. Esto provoca una mayor ebullición, con la cual se cumplimenta la regla que voló kaj poltó, que citamos anteriormente, y así se expulsa todo elemento no kasher que fue absorbido. Se retira de la olla los utensilios, pasándolos por agua fría. A partir de ese momento ellos serán considerados nuevamente kasher. Especialmente cuidado deberá tenerse con el contacto de los diversos utensilios en el momento de la agalá, ya que no puede bloquear a otro, impidiendo que el agua en ebullición llegue a toda la superficie del mismo. Esta situación invalidaría el proceso.
Se recomienda para estos casos, especialmente cuando se debe de hacer kasher objetos pequeños, utilizar una bolsa de plástico. Esto es lo que habla el inciso de lo que es la Agalá. Pero me paso a la parte del Sheria. El Sheria dice que hay un tercer tipo de Hechsher Keili, que este es el tercero, que no hemos mencionado y que se define como Sheria, o sea, sumergir un objeto en agua durante 3 días, cambiando el agua cada 24 horas. Este tipo de planteamiento hace referencia fundamentalmente a aquellos objetos que, habiendo sido utilizados durante el año a temperatura ambiente, o cosas saladas o picantes y se los quiere utilizar para pesar, deberá pasar por el proceso de Sheirá ya citado. Asimismo, los utensilios de vidrio podrán ser utilizados después de la Sheria. Debemos saber que respecto al vidrio, las opiniones de nuestros sabios están divididas. Algunos piensan que el vidrio debe ser considerado como jerez, loza, y como está dicho en la Torá, y la vasija de barro en que fue cocida el producto prohibido será quebrada, según Vaikra 6. Y otros sostienen que el vidrio no absorbe. En realidad, bien, regresamos de nuevo. Nos quedamos en la parte de lo que citaba yo en Vaikra capítulo 6, donde dice: y la vasija de barro en que fuere cocida el producto prohibido será quebrada. Y otros sostienen que el vidrio no absorbe. En realidad podemos distinguir 3 posiciones entre los rabinos respecto al vidrio. Unos sostienen que es suficiente con un buen lavado para ser considerados kasher. Otros ven al vidrio como loza y manifiestan que no puede ser transformados en kasher. Y otros opinan que debe ser tratados como un objeto metálico que necesita agalá, lo que vimos hace un momento, para ser permitido. Todo esto basado en Tosafot Abodá Zará 33b y en Ramá 451. Finalmente, en el caso de lo que estamos platicando, les estoy compartiendo, viene el capítulo siguiente que habla acerca de Tevilat Keili, la inmersión de las vajillas. El concepto dice así: la inmersión de los utensilios de cocina y vajillas está considerada en la Torá y así está escrito, según Bamidbar 31. Ciertamente el oro y la plata y el cobre y el hierro y el estaño y el plomo, toda cosa que aguante el fuego la haréis pasar por el fuego, y así quedará pura, con tal que sea purificada con las aguas para la impureza. Mas todo lo que no aguante el fuego lo haréis pasar por agua. Estamos citando la Torá. Sigue adelante diciendo el rabí: todo utensilio utilizado para la comida, su preparación y su depósito o mantenimiento que fue manufacturado por no judíos o comercializado por no judíos, antes deben de ser usados para sumergirse en las aguas del mikvé. Este ceremonial es un recordatorio y es un testimonio de la santidad del pueblo de Israel. No solo santificamos el alma y el cuerpo, sino también nuestras posesiones. Al sumergir los utensilios de comida en el mikvé, estamos reafirmando el sagrado propósito de vida de los Bené Israel y certificamos el traspaso de una posesión a otra. Así como la tevilá es un acto que simboliza la conversión de alguien que hace su ingreso a la grey de Israel, así también con la Tevilat Keilim, los utensilios de cocina también cambian su estado en el momento de cumplimentar esta mitzvah. Esta temática que he hablado está planteada según el Shulchan Aruch Yored A 120. La pregunta siguiente que hace el rabí es: ¿qué tipos de utensilio deben sumergirse? Todo utensilio utilizado para la comida o que tuvo contacto directo con comida, sea este de metal, oro, plata, acero, cobre, aluminio o vidrio, deben sumergirse en las aguas del mikvé. Esto exceptúa a los utensilios de madera y las losas que no fue vidriada, y los de losa que no fue vidriada. Hay opiniones que sostienen que la losa no vidriada debe sumergirse sin pronunciar la verajá correspondiente, y lo mismo sucede con el aluminio y el enamel. Asimismo, la mayoría de las autoridades rabínicas consideran que no debe de efectuarse la tevilá de los utensilios de plástico
aunque hay quien opina que desde el punto de vista lógico el plástico tiene similitud con el vidrio y por ello considera que sí debe efectuar la tevilá. En estos casos debe consultarse con una autoridad rabínica competente, quien determinará el camino a seguir de acuerdo con la costumbre del lugar. El rabí pregunta: ¿dónde y cómo se efectuará la tevilá? La tevilá Keilín debe efectuarse en las aguas de un mikvé, pues está escrito, con tal que sea purificada con las aguas para la impureza, y de este versículo infirieron nuestros sabios que todo lugar en el cual una mujer de nidá se puede sumergir es apto para la inmersión ritual de los utensilios, según Bamidbar 31. Debe tenerse sumo cuidado y quitar las etiquetas de los utensilios a sumergir, procurando que el agua del mikvé cubra todo el objeto, antes de decir la verajá correspondiente, que dice Betzivanu al Tevilah Keilim. Muy bien, enseguida vamos a pasar a otro video que nos hablará de lo que les voy a mencionar acerca de los metales, lo que es la salud y el kasherut. Ya hablamos de la parte de la halajá. Ahora vamos a hablar de algo práctico que tiene que ver con nuestra salud y que tiene que ver con las leyes alimenticias. Estaremos pasando el siguiente video. Esto con el fin de que el siguiente video nos hable de algo que vamos a hacer nosotros, una prueba química, donde vamos a experimentar lo que comemos a diario y lo que hay detrás de nuestra alimentación. Cualquier duda la pueden hacer a través de este medio en el cual está siendo enviada la información y en el siguiente video lo explicaré. ¿De acuerdo? Espero que esta opinión les haya servido de suma importancia para el conocimiento del kasherut y la halajá y lo que tiene que ver ahora con la nutrición, que es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente video. De verdad agradezco mucho que me estén siguiendo la línea, su atención para esta información tan valiosa que les puede servir. Gracias por seguirme llevando la línea de este video, de esta información, que seguro les servirá de mucho beneficio. Como ya lo hablamos, todo lo relacionado a la parte de la halajá, a la parte del kasherut, es importante, si no lo conocíamos, conocerlo. Y si ya lo conocemos porque lo vivimos, entonces la parte importante aquí es poderlo implementar de una mejor manera. Me encuentro ya, como lo notan ustedes, en una cocina convencional, ¿sí? Nuestro escenario, nuestro territorio que vamos a utilizar en este momento va a ser la estufa. Sin embargo, agradezco, como repito, que me estén siguiendo en este enlace, en este video, para poder seguir con la línea de información. Ok. En este lado ustedes observarán que tengo yo aquí vasos de vidrio, tengo un poco de agua, tengo carbonato y algunas servilletas, cucharas. Pero también observarán que tengo en esta parte una olla express, ¿sí? Limpia completamente, una olla express. Tengo también un sartén de teflón, muy conocido. Tengo también una ollita o un pocillo, como le llaman comúnmente en México, de peltre, ¿sí? Igual vacío. Y por acá tengo otro sartén, que es el que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien. Bien importante. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué han hecho ustedes por su salud? Me imagino yo que cada uno de los que me están viendo en este momento podemos padecer de algún tipo de enfermedad, llámese crónico-degenerativa o alguna enfermedad convencional. Cuando me refiero a crónico, me refiero a la parte de cáncer, diabetes, hipertensión, desnutrición, entre otras. Si me llevo a la parte de salud, de enfermedades convencionales, bueno, puede ser gastritis, colitis, úlceras, entre otras. Pregunto yo, ¿qué han hecho ustedes por su salud? Yo no dudo que puedan llevar a cabo la parte de las leyes alimenticias en cuestión del kasherut, pero mi pregunta ahora es, ¿qué han hecho ustedes para poder hacer algo por su salud? El día de hoy, como lo dije en los comentarios anteriores, vamos a aprender el detrás de cámaras. Así como en una película han hecho programas del detrás de cámaras de la película Titanic, por ejemplo, ahí nos damos cuenta que el detrás de cámaras es cómo fue filmada, cómo fue rodada la película. Nos vamos a dar cuenta que no fue en un mar,
que fue solamente en una alberca muy grande donde movían un aparato parecido al barco. Ese es el detrás de cámaras. Lo que vamos a aprender el día de hoy es lo que es el detrás de cámaras de nuestra alimentación. Y claro está que esto tiene mucho que ver con lo que ya mencionamos del kasherut. Pero en este momento no voy a mencionar la parte del kasherut. Voy a mencionar todo lo relacionado a la salud. Por eso les preguntaba, ¿qué han hecho ustedes por cuidar su salud? Muy bien. Alguna vez quiero pensar que todos hemos tenido la oportunidad de ir a la playa. Yo les pregunto, ¿qué le ven ustedes que le pasa a las láminas de los barcos en esos lugares? Muy bien, se pica, se corroe o se oxida por tres elementos importantes. ¿Cuáles serán? El primero es sal, humedad y calor. Estos tres elementos hacen que en esas zonas las láminas de los barcos, los carros, las ventanas, las puertas tengan un mayor índice de corrosión. Entonces nos damos cuenta que estos tres elementos juntos no son muy buenos aliados. ¿Dónde volvemos a mirar estos elementos? Si ustedes han visto o han pisado casas que a veces tienen un hongo llamado salitre. ¿Qué es el salitre? Pues es ese honguito que ustedes muchas veces ven en las paredes que va saliendo desde abajo y me rebota el azulejo, me rebota el aplanado, me rebota lo que yo tenga, incluso la pintura. E incluso se ve como un polvito blanco, como si fuera moho. Bueno, ¿qué es eso? Es humedad de la tierra, calor de ambiente y de la tierra. ¿Y cómo se llama lo que produce? Salitre. Entonces nos volvemos a encontrar con estos tres elementos: sal, humedad y calor. Ya nos dimos cuenta que en el primer ejemplo me corroe completamente las láminas de cualquier carro, barco, puerta. Pero en este segundo ejemplo nos damos cuenta también cómo me corroe o me tira prácticamente los muros de una casa habitación. ¿Dónde creen que volvemos a ver este mismo ejemplo? Con estos tres elementos. A la hora de bañarnos. En el sanitario, cuando yo me baño, mi cuerpo, como lo estamos mencionando, en el sanitario, cuando yo me baño, mi cuerpo despide sales. Hay humedad y hay calor. ¿Cómo creen que está el techo? Pues picado, manchado, caído, descarapelado, con honguitos, con moho. Pero ¿por qué eso no sucede, por ejemplo, en una cocina? Porque específicamente en el sanitario es donde se viven estos tres elementos: sal, humedad y calor. Ahí se juntan. Recapitulando, los tres ejemplos que ya platicamos en la playa, en el barco, en las casas con el salitre y en el sanitario con lo descarapelado de los techos, nos damos cuenta que esos tres elementos llamados sal, humedad y calor no son muy buenos amigos juntos, nos destruyen las cosas. Mi pregunta es, ¿en dónde se imaginan que los volvemos a ver? Pues muy sencillo, se vuelven a ver a la hora de cocinar. Claro, exactamente a la hora de cocinar. ¿Por qué menciono esto? Porque ¿qué utilizamos para cocinar comúnmente? Sal, que es la que usamos para condimentar. Humedad, que puede ser agua o aceite. ¿Y cuál es el otro elemento? Calor, que es el que utilizamos en la estufa. Volvemos a juntar los tres elementos. ¿Qué creen que suceda? Ya vimos tres ejemplos donde estos tres elementos nos están averiando las cosas, donde nos están destruyendo ciertas cosas. Mi pregunta es, ¿qué sucederá al momento de cocinar? Recuerden, estamos aprendiendo el detrás de cámaras. Estoy hablando de salud y nutrición. Por ahora no estoy hablando de un sentido en kasherut, solamente salud y nutrición. Muy bien, en este momento vamos a aprender qué sucede. Y esos tres elementos que hemos hablado son los mismos que vamos a utilizar en esta prueba química que les voy a realizar. Esta prueba química va a consistir en que vamos a hacer una simulación, como si hiciéramos un caldito de pollo, solo que por ahora sin verduras y sin pollo. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que haremos entonces?
Ah, pues entonces solamente vamos a hervir agua, pero vamos a darnos cuenta de la razón nutricional por la que estamos hablando en este momento en el video, y claro está, más adelante poder conjuntar la parte que hablábamos del kasherut. Muy bien, en este momento tengo 4 elementos en la estufa, los que ya mencioné hace un momento. A cada uno de ellos voy a vertirles un poco de carbonato, ¿sí? Acuérdense, son 3 elementos: sal, humedad y calor. En este momento yo no usaré sal de cocina ni sal de la convencional, porque al hervir tarda más en disolverse. Voy a utilizar el primo de la sal, que es carbonato. ¿Por qué es primo? Porque su nombre original es bicarbonato de sodio y la sal se llama cloruro de sodio. Los dos son sal. Simplemente que la sal convencional es para cocinar, para los alimentos, y la sal como el carbonato es para otros usos. Voy a vertir una cucharada de carbonato en cada uno de los utensilios de cocina, empezando por la llamada olla express, por la olla de peltre, esta que tenemos aquí también en la muestra, y esta que se llama teflón. Si se dan cuenta, en cada una de ellas ya vertí carbonato la misma cantidad. Aquí es donde vamos a aprender algo importante. Yo les pregunto, ¿el carbonato qué usos tiene? Mucha gente lo utiliza para el lavado de ropa, mucha gente lo utiliza para el lavado de plata, mucha gente lo utiliza para el lavado de tuberías, mucha gente lo utiliza para el lavado de dientes, mucha gente lo utiliza para el lavado de cuerpo, pero específicamente cabello. Mucha gente lo utiliza también para poder cocinar en algunas ocasiones. Mucha gente lo utiliza para poder lavar pisos. En este momento yo les pregunto, si el carbonato tuviera otro nombre, ¿cuál sería? Pues sería una especie de limpiador. Entonces en este momento vamos a hacer una especie de exfoliación en cada uno de los utensilios. Cada uno de ellos me describirá cómo es lo que como yo a diario. Y vamos a comenzar, pero todavía estamos vertiendo los 3 elementos. El primero es sal, ya lo tenemos. ¿Cuál es el segundo? Humedad, que en este momento yo vaciaré un poco de agua en cada uno de ellos. Agua natural, no es agua con otra cosa, es agua natural. Y dijimos que vamos a simular como si hiciéramos un caldito de pollo, pero por ahora sin verduras y sin pollo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cocinar en esta simulación? Repito, solo agua carbonatada, pero nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aquí tenemos nosotros ya de los 3 elementos 2, lo que es la sal y lo que es la humedad. Hemos mirado entonces que de los 3 elementos que ya hemos mencionado, lo que es la sal, la humedad y el calor, ya tenemos estos 2 primeros elementos en cada uno de los sartenes. Pero nos falta un elemento principal, que es el calor. En este momento encenderé cada una de ellas para comenzar a ver su hervor. ¿Sí? Voy a encender la primera, la segunda, vamos a encender la tercera, y la última. Listo. Ya tenemos por aquí estos 4 elementos de trastos, pero ya tenemos los 3 elementos juntos: sal, humedad y calor. ¿Qué sucederá entonces? Ya vimos 3 ejemplos, ya los mencionamos. ¿Qué sucederá a la hora de cocinar? Muchos dirán, pues yo siempre he comido muy rico. Sea kasher o no kasher, la importancia es que sea kasher, claro, pero lo estoy poniendo como un ejemplo genérico. Pero muchos tal vez han comido rico, sí, pero ¿en qué sentido? Es lo que vamos a aprender en este momento. Yo les pregunto, ¿alguien de ustedes sabe quién es la OMS? Claro, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. No dije Salubridad México,
Dije Organización Mundial de la Salud. Es una organización, una certificación de salud internacional, que todo lo que voy a hablar en este momento es parte de su información. Muy bien. La OMS nos dice que este elemento, cualquiera de ellos, no debería de existir en el corazón de una familia. Recuerden, por ahora no estoy hablando del kasherut, estoy hablando de la parte de la salud y la nutrición. Les pregunto, ¿cuál es este material? ¿Alguien sabe su nombre? Muchos me dirán que es aluminio, hierro, acero, platino, estaño, etc. Pero realmente nadie conocemos su procedencia. Y les voy a mencionar lo siguiente. Esta olla se conoce como olla de presión, olla Preston u olla Express. Así se conoce. Pero les pregunto, ¿saben de qué está hecha? Podemos variar un poquito en los conceptos. Pero si fuera solamente aluminio, yo le daría un rodillazo y se me abollaría. Pero realmente quien se abolló fue mi rodilla. Entonces no solamente tiene aluminio, claro que lo tiene porque es un buen conductor de calor, pero tiene una capa de aluminio sobre otra aleación de acero inoxidable de baja calidad, por eso su peso y su tamaño. Pero también tiene una tercera capa llamada níquel. ¿Saben ustedes qué es el níquel? Es más, ¿saben ustedes qué es un raticida? Efectivamente, es aquel que si yo volteo la cajita, el 90% de los ingredientes es níquel. ¿Qué hace con el ratón? ¿Qué hace con el roedor? Lo mata. ¿Qué cree que haga con nosotros? Lo mismo, pero en pequeñas proporciones. Yo siempre digo en abonos. Entonces, ¿realmente qué comemos aquí? Recuerden, la OMS es la que nos dirá lo siguiente. Yo les pregunto a ustedes, si viniera un desconocido a su domicilio y les toca la puerta, ustedes abren y el desconocido les dice: hola, buenas tardes, vengo a quedarme con ustedes a vivir una semana, ¿lo dejarían? Por supuesto que no. Pero ¿quién de nosotros dejaría a un desconocido en casa? Nadie. La pregunta muy importante sería entonces, ¿realmente eso sucede con este ejemplo? Pero no nos damos cuenta de la clase de desconocidos que tenemos adentro de nuestra casa. Y no me estoy refiriendo a personas, me refiero a cosas, objetos que tocan nuestros hijos, que toco yo mismo, o incluso cosas que me alimentan y yo ni las conozco. Por eso preguntaba, ¿cuál es la procedencia de cada una de ellas? Decía yo hace un momento, la OMS, Certificación Internacional, nos dice que por 3 razones importantes, una olla express no debería de existir en el corazón de una familia. 3 razones. La primera, porque ¿qué pasa cuando yo la tengo caliente a la olla express? ¿La podré abrir? No. ¿Qué sucede? Explota, así es. Entonces la OMS nos dice textualmente, ¿qué tiene que hacer un explosivo en tu casa? Una bomba, porque ese es el nombre literal, como lo dice la OMS, en el corazón, donde se supone que está tu familia, tus hijos, tu seguridad, etc. Entonces, esa es la primera razón por la que la olla express no debe de estar en el corazón de la familia. Punto número 2. Todos los ingredientes que nosotros cocinamos se cocinan a ciertas temperaturas. Yo no soy experto en las temperaturas, pero yo creo que alguien de ustedes sí lo sabe. Sin embargo, lo que voy a mencionar es una regla universal. Cuando cocinamos hay ciertas temperaturas, pero debemos saber que la regla universal nos dice que las bacterias se mueren a 80 grados, los nutrientes a 87 grados y las ollas express cocinan a 200 grados. ¿Qué maté? Todo. ¿Qué comí? Nada. ¿Y a qué creen que me supo? Efectivamente, no me supo a otra cosa más que a si pruebo una papa, me sabe a todo el caldo. Si pruebo una zanahoria, me sabe a todo el caldo. Es más, si pruebo una calabaza, esa ya se deshizo. ¿Realmente qué estoy comiendo? En una olla express. Entonces, la primera razón porque es un peligro, un artefacto de explosión en mi casa. La segunda porque me mata todas las bacterias, pero también los nutrientes, por la gran cantidad de grados centígrados por los que cocina. Y acuérdense, mucha gente la utiliza que es que por rápida. Yo no digo que no.
Pero si yo quiero hacer un guiso en esta olla, lo hago en media hora, rapidísimo, perfecto. ¿La podría abrir caliente? Por supuesto que no, explotaría. Entonces me tendría yo que esperar otro tiempo para poderla abrir. Pues no, que muy rápida. Entonces nos damos cuenta que hemos vivido engañados durante mucho tiempo pensando que es rápida. Mejor lo hago en otra olla convencional, me tardo el mismo tiempo, pero no tengo el peligro de que me explote. Hay quien acostumbra a meterla al fregadero, pero no nos damos cuenta que destemplamos el material y la averíamos. Entonces lo más correcto es dejarla enfriar sola. ¿Pero cuánto tiempo? Se supone que la usé por rápida. Y la tercera razón es bien importante. Esta es la cuna de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Todos los metales, cuando entran al calor, son porosos. ¿Saben ustedes lo que es la porosidad? ¿Qué pasa cuando nos bañamos? Se me abre mi poro, el poro de la piel, ¿con agua fría o caliente? Efectivamente, con caliente. Pero con fría lo cierro. Si yo salgo al aire caliente, ¿qué me dicen mis familiares? Métete, tápate o algo. ¿Por qué? Porque estás abierto, todo tu cuerpo está abierto, la porosidad de tu cuerpo está abierta. Puedes tener un mal aire, puedes tener una infección, algo. Pero tienes tu porosidad abierta de tu cuerpo. En ese mismo ejemplo, los metales son similares. Cuando tocan el calor, su porosidad está abierta. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que en esta olla express estoy cociendo unos clásicos frijolitos. Ok, ¿la puedo abrir caliente? Dijimos que el poro está abierto porque tiene el calor. ¿La puedo abrir caliente? Claro que no, tengo que esperar a que se enfríe. ¿Qué hago con el poro? Lo cierro. Le quito los frijoles, la lavo y la alzo. Ok, ¿y qué quedó dentro del poro? Entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a pensar que podrían haber quedado residuos de comida. Muy bien, al otro día no voy a hacer unos frijolitos, voy a hacer un caldito de pollo. Va a entrar al fuego, ya limpia la olla, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. ¿Y qué va a suceder? Va a salir no solamente residuos de comida, sino bacterias, porque no va a salir la comida de ayer, va a salir lo que he cocinado durante años o mucho tiempo atrás. Entonces esas son bacterias, unidas con el níquel, que es el que se va desprendiendo de las bacterias y el níquel, de esa porosidad. Entonces encontramos que al yo estar comiendo un cierto tipo de alimento elaborado en este material, no solo estoy comiendo ni matando los nutrientes, también estoy comiendo bacterias y níquel, entre otros metales pesados tóxicos para la salud, pero solamente estoy hablando del níquel. Muy bien, hemos aprendido que la olla express tiene varios tóxicos, pero el más letal es níquel. ¿Sí? La siguiente que vemos en escena se llama peltre. Si la podemos observar, es peltre. ¿Qué es el peltre? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el peltre? Debemos saber que el peltre es aquel material que fue vendido a una persona por fierro viejo, por chatarra, por basura, pero que esa persona, para poderlo volver a vender, lo tiene que reciclar. ¿Cómo? Pues enderezándolo, limándolo, encerándolo y poniéndole ciertos dibujos a manera de hacerlo atractivo. Cuando yo tengo un peltre en mi mano, entonces realmente ¿qué es lo que compré en el súper o en las ferias o en un centro comercial? Realmente el peltre, ¿qué es lo que compré? Recuerden que el peltre, cuando se despeltra, se despostilla. ¿Y qué sucede? El metal quedó a flor de piel y pasa como los carros ojalateados. ¿Se ve el color que era primero o simplemente se ve de color negro? Porque el metal quedó a flor de piel, le entró el agua, le entró el aire y ¿qué sucedió? Óxido. Y muchas veces nosotros al cocinar queremos quitarle el óxido que se alcanza a ver y se lo sacudimos. Pero no nos damos cuenta que el demás óxido, ¿dónde se encuentra? En la parte de la porosidad al momento de prender el fuego. Entonces, hemos aprendido que hasta este momento la olla express nos produce una sustancia llamada níquel, entre otras. El peltre nos produce el óxido, pero vamos a hablar de esta negrita, la consentida de la familia. ¿Sí? La consentida de la familia nos dice que como es teflón, nada se le pega.
Pero a ver, no le pongan aceite, ¿qué pasará? Pues se pegaría lógicamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es qué es el teflón? Lógicamente, ustedes dirán, no lo sé, o tal vez tendrán una idea. Pero pasa lo que hablábamos hace un momento. ¿Quién de ustedes tendría un desconocido en casa? Nadie, pero lo tenemos. El teflón es una capa antiadherente, pero ¿hecha de qué? ¿Ustedes han visto cuando pavimentan calles o impermeabilizan casas? ¿A base de qué lo hacen? Exactamente, a base de una sustancia llamada chapopote, derivada del petróleo. Y el petróleo, entre muchas toxinas, tiene una muy letal que se llama plomo. El plomo en la sangre o en el cuerpo no puede ser evacuado. Por eso el plomo en la sangre es letal. Por eso hay problemas de diabetes, cáncer, entre otras situaciones por la cantidad de plomo. Antes los pequeños tenían juguetes de plomo, acuérdense el soldadito de plomo. Sin embargo, fueron quitados del mercado. ¿Por qué? ¿Qué hacía el niño? Se los metía a la boca. Pero, ¿de qué sirvió que los quitaran del mercado en los juguetes si se lo doy de comer a mis hijos dentro de su alimentación? El teflón, pues me sirve como un antiadherente, pero me dice la OMS que tiene que hacer una pintura en tu cocina. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Si yo me enfoco en que ustedes observen un poquito la parte de las burbujas, todas tienen un hervor convencional, repito, todas hierven de la forma normal, pero debemos aprender que este ejemplo que estoy haciendo en este momento, cada uno de ustedes lo puede hacer en casa para comprobar lo que les estoy mencionando. Entonces nos vamos a dar cuenta que todas hierven con un hervor convencional, pero específicamente el teflón no tiene un hervor tan absoluto. Tiene las burbujas, como lo vemos aquí, pegadas en la parte de abajo, en la parte de lo que es el piso del sartén. ¿Por qué será que no hierve como cualquiera de ellas? Por algo muy sencillo. Ella necesita respirar como cualquiera de las otras ollas, pero no lo puede hacer porque tiene algo que la está tapando y es precisamente el teflón, la famosa capa antiadherente. Ella no puede respirar porque aunque el poro está abierto por el calor, tiene una pintura llamada teflón que lo único que hace no es hervir, solamente es dibujar la burbuja. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Níquel, óxido, plomo. ¿Qué estamos comiendo? En este momento le apago a cada una de ellas y hemos hecho aquí ya un hervor de cada uno de los elementos. ¿Qué está sucediendo aquí? Podemos notar que cada una tiene un hervor diferente y podemos aprender algo sumamente interesante. En una comida, ¿qué es lo que comen ustedes? Sí comerán muy rico, sí comerán kasher, sí comerán de una forma muy proporcionada en nutrientes, pero lamentablemente, ¿qué es lo que comen detrás de las cámaras? Recuerden que les estaba yo mencionando, realmente, ¿qué es lo que comemos a diario cuando estamos cocinando? Aquí es donde nos vamos a dar cuenta. Yo comúnmente, cuando hago estas explicaciones a personas presencialmente hablando, les hago probar cada una de ellas. En este momento ustedes solamente van a notar el color de cada una de ellas. Tenemos el ejemplo de que la primera que tengo aquí, vamos a notar su color un tanto cristalino. La segunda que tenemos por aquí, que vendría siendo ya la olla express, puede que su color sea un poco cristalino, pero comienza a ser, ahorita lo muestro, un poco más turbio, con cierto tipo de basuritas en el interior. Tenemos la otra que se llama peltre y nos vamos a dar cuenta de que su color también puede variar, que no se puede notar tan transparente. Y la última, que es la de teflón que hablábamos al final, aparte de que puede llegar a consumirse más, tenemos aquí el color. Muestro entonces la primera. Esta es la que tenemos a mi izquierda, ¿sí?
un tanto cristalina. La siguiente es la olla express, ¿sí? Con un poco de basuras alrededor, si ustedes lo ven ahí. Todo esto, la olla está limpia, pero ¿de dónde salió esto? La siguiente es el peltre, aparentemente cristalino, pero de repente tiene 2 que 3 basuritas en su interior. Y la siguiente, el teflón. Les pregunto a ustedes, ¿este color a qué se debió? Se supone que cada una de ellas está limpia, está lavada, y creo yo que ahí es donde cocinamos nuestros alimentos. ¿Qué está sucediendo en este momento? Ahorita, cada uno de los que me están siguiendo en este video se darán cuenta que solamente están observando las reacciones químicas. Lo importante y lo esencial sería que lo probaran, que ustedes pudieran hacerlo en casa y puedan probar cada una de las aguas. Se supone que si yo le puse carbonato y agua a cada una de ellas, ¿a qué me tendría que saber? Exactamente, agua con sal, a carbonato. Si han probado el agua de mar salado, el pescado salado. Pero cuando ya me comienza a saber de otra forma, menos a sal, entonces, ¿qué está sucediendo? No con la sal, con el material en el que estoy cocinando. De ahí entonces estamos aprendiendo que no solamente es ver si cocino o no cocino con grasa o con sal o con lo que sea, sino ver realmente qué es lo que lleva cada uno de mi alimento cuando me lo llevo a la boca. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, si tuvieran un pequeño, o si lo tienen, de 2 años por ahí, de los que todavía tienen mamila, pequeñito, ¿ustedes le darían esto a la mamila del bebé? Creo que no. Creo que como seres humanos racionales no lo haríamos. Pero si le pongo unas verduritas, ¿qué creen que se convierte? En el famoso caldo de pollito, por ejemplo. Pero ¿por qué un caldo de pollo tal vez no se ve con esta apariencia? Y tal vez su sabor es diferente. Porque precisamente las carnes y las verduras tienen sus propios sabores. Hay condimentos, hay cosas que se ponen al caldo para dar un sabor, pero no quitan el sabor tan desagradable de las toxinas que están aquí adentro. Al contrario, solo lo disfrazan. Ojo, no lo quitan, lo disfrazan. Por eso cuando comemos algo, sentimos que está insípido y le pongo sal. Vuelvo a comer y siento que está insípido y le pongo otra vez sal. Si veo que no funciona, le pongo limón o cualquier otro ingrediente que pudiera quitar ese sabor. Pero realmente no estoy ayudando a que el caldo sepa mejor. Lo único que estoy haciendo es disfrazar los sabores tan desagradables y las toxinas y todo lo que viene aquí adentro de cada uno de los metales. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos comiendo? Ahora sí hablaré un poquito del kasherut. Claro que podemos comer una carne kasher, claro que podemos hacer cualquier tipo de alimento, pero ¿de qué sirve que sea kasher? Si en nutrición y salud también estoy afectando mi cuerpo. Se supone que cada uno de nosotros es responsable de su propio cuerpo como un mishkan. Entonces, ¿qué está sucediendo con lo que estoy, cómo estoy tratando el cuerpo que Hashem ha formado, que el Eterno, el Soberano del Universo? Como lo estoy mencionando, realmente, ¿qué es lo que comemos? ¿Cómo tratamos a nuestro cuerpo? ¿Sí? La pregunta es, ¿nosotros realmente nos cuidamos en salud o solo cuidamos el kasherut? Ahorita vamos a ver la forma de cómo voy a anclar estas dos vertientes, tanto la salud como el kasherut. En este momento voy a prender un momento esta otra, que es la que yo les hablaba, que me sabe o me supo o me debe de saber completamente a sal. Se supone que lo que puse en cada una de ellas era carbonato y agua. Cada una de ellas tendría que saber a carbonato y agua, pero lamentablemente ninguna de ellas sabe a eso. La única que nos da ese sabor es la que yo tengo aquí en escena. ¿Cuál es la gran diferencia?
La gran diferencia es entonces el tipo de materiales que usamos al cocinar. Todo lo que hablamos al principio, en cuestión de la halajá, la cuestión de la tevilá y la cuestión de todo lo que es la kasherización de los utensilios, es por la razón predominante que ya hablamos. Por eso una persona que es observante de las mitzvot en la halajá, de acuerdo al kasherut, ¿qué es lo que hace? Tiene que hervir el traste durante un tiempo aproximado hasta la ebullición de burbujas, a manera de que pueda después esperarse 24 horas y poderlo kasherizar. Si utilizó lácteo o utilizó carne, y después poderlo transformar. Utilizar también la mikveh, la parte de la tevila. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Porque ya lo hemos aprendido por el tipo de porosidad que tienen los metales. Entonces, si hay porosidad en los metales, significa que si yo cocino algo con carne y después algo con lácteo, lógicamente se van a combinar por la porosidad, porque todo se resguarda. Por eso nuestros sabios optaron por la parte de, incluso la Torah lo menciona, por la parte de hervir, ¿sí? O pasar por fuego los utensilios, precisamente para matar, para kasherizar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nosotros, al tener algo así en casa, podríamos tener un realce en nuestra observancia en el kasherut, pero también un realce en la cuestión, de salud y nutrición. Entonces, ¿qué estoy reafirmando? Que si nosotros tenemos en casa un material exclusivamente para la salud y para el kasherut, ayudaría a que erradiquemos de nuestras cocinas o erradiquemos de cualquiera de nuestras vidas o familias cualquier tipo de metal que no es elemental para la cocina. Entonces, ¿qué tipo de material será el que tengo aquí en la escena? Bien importante, el tipo de material que tengo en escena es precisamente acero inoxidable de grado quirúrgico. ¿Por qué dije quirúrgico? ¿Quién utiliza este material? ¿A qué le suena la palabra quirúrgico? Pues precisamente el mismo material que utilizan los médicos para operar. En este caso, la parte importante que nos ayuda a la observancia de este material es que si yo tengo un material quirúrgico en casa, voy a tener una mejor aceptación dentro de la salud y dentro del kasherut. Yo les pregunto, si yo tuviera un bisturí, que es en este caso un instrumento de la medicina, y por este lado tengo un cuchillo convencional, el de casa, y los tengo que operar, con este cobro 5,000 y con este 20,000. ¿Por cuál serían ustedes? Pues precisamente por el de mayor cantidad, y no tanto por el precio, sino por el nivel de material. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si yo me dejo operar por entonces voy a generar algún tipo de infección. Puede ser mínimo tétanos, máximo VIH-Sida. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué una persona o un médico que opera a 1 o 100 personas con el material quirúrgico no pasa nada? Precisamente porque el material quirúrgico es estéril, antibacteriano, antiviral e higiénico. ¿Quién lo utiliza? La medicina para la salud. Y la OMS nos dice, ¿por qué no utilizarlo para tu alimentación? Porque no hay porosidad, porque te vas a dar cuenta que tu alimento va a estar más íntegro en nutrientes, y que si hablamos del kasherut, voy a seguir haciendo el cumplimiento de la halajá en la kasherización de los utensilios, pero voy a tener un grado más importante de cero mezclas, porque yo si en este material hago o cocino una salsa y después cocino una leche, no se me van a mezclar los sabores, lo que pasaría en los materiales convencionales. En este momento ya tenemos alrededor de 5 minutos con el sartén prendido. ¿Qué hubiera pasado con cualquiera de estos otros? Que en este momento el sartén ya lleva prendido unos 7 minutos. Hablábamos de 5 más la pausa, unos 7 minutos. Decía yo, ¿qué hubiera pasado con estos otros sartenes? Para este tiempo
ya la olla express truena y se mancha. El peltre se mancha y el teflón comienza a despegarse, pero a más de ello, el ambiente en la cocina estaría con humo y olor desagradable. Por lo regular el olor es como a llanta quemada. ¿Y saben de quién viene ese olor? Pues precisamente del teflón, porque vienen del mismo derivado, del petróleo. Entonces, en este momento, ¿qué le pueden ver ustedes a este sartén? Y claro está que está caliente. Lleva 7 minutos. ¿Sí? ¿Qué sucede a continuación? Ya hablamos de algo bien importante. Si yo dejo el sartén así toda una tarde, ¿qué creen que suceda? ¿Se puede calentar? Puede ser. Ponerse rojo, fundirse, deshacerse, quemarse, eso no va a suceder. Solamente pasa una sola cosa. Que se acabe el gas. Chuscamente que se acabe el gas. No puede pasar alguna otra cosa. Lo que sí pasaría con los convencionales. Podríamos encontrar en casa una quemazón, un olor desagradable, derretida aquí la estufa por el sartén, etc. Bueno, pues este tipo de material no me suelta ningún tipo de tóxicos y no tengo problema por dejarlo en la lumbre, solo se terminaría el gas. Ahora, ¿qué pasaría si yo a un sartén caliente le pongo agua fría? Pues precisamente haría el ruidito o pasaría lo que vemos a continuación. ¿Sí? Se evaporaría porque cualquier material es poroso. Pero ¿qué sucedería si yo las vierto aquí? Vamos a mirarlo. Entonces, yo al momento de vertir, acercamos aquí la cámara y al momento de vertir, comienzo a poner gotitas. ¿Y qué creen que está pasando? ¿Se están evaporando? ¿O qué está sucediendo? Y yo sigo poniendo, el sartén está caliente, el calor se siente hasta esta parte. Es más, si pongo el chorrito, ¿qué sucede? ¿Por qué no se ha evaporado? Si ustedes lo notan, sigue el agua en esta parte. El sartén sigue caliente. ¿Por qué el agua no se ha evaporado? Les pregunto, ¿dónde habían mirado ustedes esta gota? Para quienes conocen un poco de medicina, pues esta gota nosotros le llamamos la prueba del mercurio. Exacto, como los termómetros cuando se rompen. Ese mercurio que cae, que se ve específicamente como esta gota. Por leyes de la física el agua tendría que evaporar. Pero ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué no ha evaporado? Bueno, a esta prueba nosotros le llamamos, repito, la prueba del mercurio, que me dice dos cosas. La primera, que el sartén está listo para comenzar a cocinar. Y la segunda, muy importante, me está comprobando la resistencia del material en el calor y la resistencia que tiene este material al no ser poroso. Por eso en la medicina se utiliza el acero quirúrgico, porque es muy fácil esterilizarlo en los lugares llamados homoclave, con el fin de levantarlos a 1000 grados de temperatura. ¿Y qué pasa? ¿Se deshace? No, solamente se le esteriliza de cualquier bacteria que se pudo haber impregnado por algún error. Sin embargo, el material es quirúrgico y estéril. Por lo tanto, alguna infección, bacteria, algo dañino, se resbala. De cualquier forma, la medicina opta por esterilizarlos. Entonces, el agua se puede seguir aquí como lo seguimos viendo y no le pasa absolutamente nada, sigue jugando. Por leyes de la física, repito, se evaporaría. Pero a mí ya me está diciendo que este es ya la temperatura ideal para comenzar a cocinar. ¿Sí? Entonces, la pregunta que les he hecho desde el principio, ¿qué material tenemos en casa para nuestra alimentación, para nuestra salud y para nuestra nutrición? ¿Y qué material tenemos en casa para el cumplimiento del kasherut? Entonces, esto que hemos hablado a continuación, seguro estoy que les servirá como no tienen idea. La idea es que si ustedes gustan participar de tener esto en casa, solamente se pongan en contacto con un servidor. Su servidor les ofrece este material
avalado bajo una de las empresas más importantes a nivel mundial, con presencia y con certificación internacional llamada Royal Prestige. Si ustedes me dan la oportunidad, puedo visitar en su hogar haciéndoles la misma demostración para que ustedes se den cuenta que no sucedió en mis trastes, sino sucede en cualquier trasto del ámbito convencional. Y claro está que también poder ver la cocción con la que puede funcionar este elemento. Que como ya lo mencionamos, se pueden dar ustedes el beneficio de la duda. Es decir, si no tengo yo la oportunidad de visitarles, que ustedes me dieran la oportunidad de visitarles en su hogar para hacerles una presentación personalizada y más enfocada a las necesidades de su hogar, ¿por qué no poder aprovechar la información de este video? Solamente estoy hablando de cuestiones generales de la salud y la nutrición y cuestiones muy generales del kasherut. Pero creo yo que esta herramienta les serviría de mucho. Es acero quirúrgico de grado T304 para los conocedores de metales, ¿sí? Tiene otras funciones dentro del sartén que al momento de cocinar, ya le apagué, al momento de cocinar yo puedo utilizar, como lo es un silicón silicromático, que es el del mismo material con el que hacen las válvulas para el corazón, los catéteres, es decir, que vendría siendo un silicón quirúrgico también. Tiene algunos aritos que se encargan de bañar los alimentos adentro, porque entonces me evito de no usar ni sal, ni grasa, ni tanta agua. Y tiene una válvula, que esta válvula me ayuda a conocer el rendimiento de la temperatura de los nutrientes. Como ya les mencioné, Royal Prestige es una marca internacional certificada mundialmente como lo mejor en utilería de cocina, de la alta cocina, en cuestión de salud y nutrición. Y por qué no también en el tema que hemos hablado, en cuestión del kasherut. Los sabios mencionan que cualquier metal de cocina es apto para todo lo que podemos nosotros utilizar en el alimento. Pero si a ese todo le agregamos el acero quirúrgico, yo puedo decir que es mucho mejor que el metal, que el cobre, que el barro, que el peltre, que el teflón, incluso que el vidrio. El acero quirúrgico no tiene porosidad y por ese simple hecho es recomendable para la salud y nutrición y para quienes guardan las leyes del kasherut en la parte de la kasherización de las vajillas, de los utensilios de cocina. Claro, sin romper las reglas halágicas, pero sí con el fin de poder dar un plus mejor al cumplimiento de la mitzvah. Espero que esta información sea importante. Repito, servidor como terapeuta nutricional no es un sabelotodo, pero procuro que esta información les sirva de provecho. Soy originario de la Ciudad de México y mi teléfono es 492 20 30 48, así como lo han escuchado, 492 20 30 48. Ahí les puedo responder al WhatsApp o por medio de donde estamos publicando este video. Si ustedes tienen el interés, comuníquense conmigo. Algo que sí les puedo decir, el acero quirúrgico no es que sea caro, es costoso, pero por el valor que tiene hacia la salud, hacia la nutrición y hacia la parte del kasherut. No son utensilios que valen 5 pesos, son utensilios que tienen su costo peculiar, alto, pero claro está que tienen 50 años de garantía. Así es, 50 años de garantía. De garantía porque de duración son 80. Entonces podemos tener utensilios de por vida, incluso para nuestras siguientes generaciones, y poder estar pasando la parte del cumplimiento de la mitzvah en el kasherut y la parte de la salud y nutrición bajo estos elementos de cocina. Espero de verdad que les haya servido de mucha información. Hay algunos rabinos de las comunidades que conocen ya a su servidor y me dan el voto de confianza de poder promover este tipo de utensilios de salud y nutrición a las comunidades no ágidas, a las comunidades judías o a alguien que simplemente busque el cuidado de su salud. Realmente quedo para servirles, esperando que este video, quien me haya seguido hasta el final haya por favor disculpado las interrupciones de los cortes de video, debido a que la cámara en la que filmé
tiene un cierto límite de tiempo. Entonces espero que haya sido de mucho fruto, que aunque es un video un tanto largo, pueda ser de mucho beneficio para el conocimiento de su salud. Recuerden, sean profesionistas, tengan algún oficio, se dediquen a lo que se dediquen, el ser humano nunca termina de aprender. Y el día de hoy hemos aprendido que yo puedo invertir a la salud, porque este no es un gasto, es una inversión a la salud que yo puedo hacer por el simple hecho de tener mejor nutrición en mi hogar, en mis hijos, en mi familia, y claro está que también tener un realce en el cumplimiento del kasherut, de la Torah. Les agradezco y como repito, el libro en el que me he basado el día de hoy es en el libro llamado Kasherut, la dieta para el alma, por el Rabí David Tabakshin. Espero que sea de bendición y estoy para servirles. Si tienen oportunidad y no les dé interés esta información, compártanla. Es muy buena para cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias y quedo para servirles. Hasta la próxima.